y es un investigador distinguido RENACIT. Es profesor e investigador de la Universidad Científica del Sur e investigador senior del Centro de Investigación Básica en Neurogenética del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. El doctor Cornejo nos va a presentar el tema que aparece en la pantalla: Odisea diagnóstica de las ataxias hereditarias en el Perú. Doctor Cornejo, cuando guste. Con todos muy buenos días. Siempre es muy grato poder compartir con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con los amigos de la Escuela de Genética y Biotecnología y de la Facultad de Ciencias Biológicas, pues experiencias que tenemos con respecto a lo que nos apasiona, que es la genética en diversos ámbitos. Vine temprano esta mañana y la verdad que me ha dado mucho gusto poder notar los progresos que tienen vuestros estudiantes en varias áreas y no solamente en la genética humana y la genética médica, de la cual Milana, la doctora, el equipo que estamos nosotros el día de hoy compartiendo, que más nos hemos concentrado en diagnósticos de enfermedades humanas, ¿no? Entonces, el tema que les voy a compartir se centra en un grupo muy particular de enfermedades, que son las ataxias. La siguiente, por favor, si me pueden ayudar. ¿Funciona? Creo que no funciona. Si me pueden ayudar, por favor, gracias. Siempre es importante los conflictos de interés, pero no tengo conflictos con este tema, pero sí de todas maneras declarar las investigaciones en este tema que nuestro centro realiza con varios ataques importantes y el trabajo que llevamos a nivel de la Comisión Consultiva de Enfermedades Raras en el Ministerio de Salud. La siguiente, por favor. Ataxia, desde el punto de vista médico, solamente es el término médico que acuñamos para nombrar a un trastorno del movimiento que significa incoordinación. Creo que todos recordamos cuando estamos pasados de copas o cuando tenemos un poco de intoxicación alcohólica, entramos precisamente en este estado. Perdemos la coordinación tanto axial, que es la que nos permite deambular, como la coordinación segmentaria, que es la que nos permite los movimientos finos. Entonces, en este grupo de enfermedades es que nos estamos concentrando. Ataxia cerebelosa, como pueden ver ahí, es de todo este grupo de ataxias aquellas en las cuales la principal etiopatogenia está relacionada con la disfunción del cerebelo y de sus conexiones. Y como pueden ver ustedes en la lámina, hay una gran cantidad de grupos de enfermedades que todas van con ataxia, y las enfermedades hereditarias o las ataxias hereditarias son las que nos convocan el día de hoy. Siempre es importante recordar esto porque en cualquier centro, Milana, la doctora María Luisa, que también me ha antecedido, lo sabemos, no necesariamente todo tiene que ser de causa genética, ¿no? Y debemos de considerar que existen otras causalidades. La siguiente, por favor, si me ayuda. Grosso modo debemos de recordar que ya solamente hablando de las ataxias hereditarias, y eso también es un postulado clásico que en las escuelas de medicina se dice, que las formas dominantes son usualmente enfermedades que aparecen en la adultez, cuando la persona ya es adulta, y las formas recesivas habitualmente empiezan más temprano. Este postulado, que fue un paradigma por muchos años, ha ido cambiando tremendamente, ya que actualmente encontramos formas de ataxias recesivas de la adultez que han incrementado exponencialmente con las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, y formas de ataxias dominantes que tienen inicio en las edades más tempranas. Entonces es importante que recordemos eso también. La siguiente, por favor.
Ya estamos, creo que todos, entendidos en el tema de la definición de una enfermedad rara con respecto a la frecuencia. Tiene otros parámetros, pero con respecto a la frecuencia, efectivamente estamos hablando de un techo de frecuencia de 50 sobre 100.000 habitantes, y las ataxias hereditarias, dependiendo de su patrón de herencia, tienen las frecuencias que ustedes ven. Entonces son bastante pequeñas en cuestión de frecuencia, por eso están dentro de estas categorías. La siguiente, por favor. Y las ataxias dominantes, o un grupo de las ataxias dominantes, se llaman ataxias espinocerebelosas, o SCAS, como vemos en la lámina. Y como ustedes pueden ver, inicialmente el grueso de estas enfermedades correspondían a variantes genéticas muy particulares, que son la expansión de secuencias repetidas. Las primeras en diagnosticarse fueron expansiones de 3 nucleótidos CAG, en la misma expansión de la enfermedad de Huntington, pero localizado en genes diferentes. Y ahí tenemos el grueso y las más comunes ataxias espinocerebelosas. Pero como ustedes pueden ver, estas expansión de repeticiones no solamente están en regiones codificantes, sino también tenemos un largo grupo en regiones no codificantes, y consecuencias que se repiten, que no solamente son trinucleótidos. Quiero llamar vuestra atención en particular a la ataxia número 10, que es la más frecuente dentro de lo raro que son estas enfermedades en nuestro país, que es una repetición de una expansión de un pentanucleótido en una región no codificante. Entonces, también tenemos en las regiones reguladoras de ambos extremos de los genes otros tipos de ataxias. Y además de las ataxias espinocerebelosas por expansión de repeticiones, también tenemos otras que son por otro tipo de variantes. La siguiente, por favor. Si vamos a recordar cómo están distribuidas estas ataxias a nivel del mundo, esta lámina ya es del 2013, pero debemos de recordar varias cosas, grosso modo, y esto ocurre en todas las enfermedades hereditarias probablemente. Si hablamos de síndromes atáxicos, siempre vamos a tener un porcentaje muy grande de diagnósticos que aún son desconocidos. Entonces, esta es una estadística mundial del 2013, pero miren, estamos cercanos al 40% de casos que aún no tienen diagnóstico, deben haber nuevas enfermedades ahí. Mundialmente, la ataxia número 3, seguida de la 2, 3 en celeste y 2 en verde, son las que predominan en el mundo. No había información para ese entonces, como imaginarán, en nuestro país, gracias a muchos esfuerzos que se hacen en Latinoamérica, incluidos los que proveyeron de nuestro centro. Ya tenemos información inclusive local, y es por eso que les podemos comentar que en nuestro país ataxia 10 es la más frecuente, seguida de ataxia 2. Esto tiene implicancia inclusive desde el punto de vista de salud pública, porque si yo sé cuál es la frecuencia estimada en una población, probablemente tenga que implementar esos diagnósticos primero por una cuestión de eficiencia en cuanto al diagnóstico. Entonces ya tenemos una orientación y una visión un poco más clara de lo que ocurre en nuestra región. La siguiente, por favor. Este estudio, que ya data del 2019, fue el primer esfuerzo que hicimos en colaboración con un centro en el sur de Brasil, a través de una red de colaboración, donde pudimos establecer precisamente eso, que la ataxia 10 es la más frecuente dentro de las ataxias dominantes, seguida de SCA2 principalmente. El resto de las ataxias son familias aisladas y probablemente no podamos determinar una frecuencia real. Lo importante también es que se encontraron una frecuencia inusualmente baja dentro de las causas recesivas de ataxia de Friedreich, que mundialmente está reconocida como la más frecuente. Es muy curioso esto, porque probablemente en nuestro país la frecuencia de esta enfermedad sea más baja, y eso significa que hay otras causas de ataxias recesivas que quizá tengan una mayor contribución en nuestra población. La siguiente, por favor. La ataxia 10, como ya les he comentado, es una enfermedad de mucho interés para nosotros. Si le damos un clic más, por favor, a la lámina, les había comentado que es una enfermedad que se ocasiona por una expansión de un pentanucleótido en una región no codificante. Todas las personas que no tenemos esta ataxia tenemos entre 10 y 32 repeticiones en esta región, y todas las personas que se consideran diagnosticadas con ataxia 10 tienen de 280 en adelante repeticiones. Eso significa que tenemos un hueco entre 33 y 279,
de expansiones que hasta hace un par de años no se conocían. No habían casos de individuos con estas expansiones, que gracias a Diego Vélez, que es un flamante egresado de vuestra escuela, que ahora está haciendo doctorado en Maryland, pues hemos logrado identificar, no solamente en personas sanas de nuestro país, sino también en personas que ya tenían diagnóstico de otras ataxias, lo cual pone en cuestionamiento los criterios diagnósticos que se tienen a la fecha de esta ataxia 10. Es muy probable que tengamos que cambiar los criterios diagnósticos de esta ataxia a propósito de estos hallazgos. La siguiente, por favor. Si le damos clic a los videos, créanme que están derechos. Son pacientes de nuestro centro que tienen ataxia 10. Tenemos permiso para poder utilizar esto con fines de docencia. Pero lo que es importante recordar que además de la ataxia que tienen todos los pacientes, son formas muy leves, empiezan en la adultez y algunos de ellos hacen un porcentaje de crisis epilépticas, neuropatías y demás. Es muy curioso, acá hemos comparado la frecuencia de neuropatías porque hay una gran discusión a nivel de la epilepsia en ataxia 10, ya que el grupo de México menciona una gran frecuencia de casos de epilepsia en ataxia 10 y contrasta con la muy baja frecuencia de epilepsia que reporta Brasil. Nosotros estamos como a medio camino entre ambos grupos. La siguiente, por favor. Y hablando precisamente de ataxia 10, y si tenemos en cuenta que tenemos que reescribir todos los criterios diagnósticos, probablemente tengamos que empezar por cómo se comporta en la población normal, y este es el trabajo que en estos momentos estamos haciendo con apoyo de Prociencia y con CITEC a través de un fondo, con Ismael y con Karina, ambos también egresados de la Escuela de Genética y Biotecnología de esta universidad, donde ya estos son resultados preliminares, pero podemos notar que hay una mayor frecuencia de alelos inusualmente altos en la población que tiene mayor etnia amerindia. Comparamos un grupo de individuos sanos reclutados en la región de Puno con individuos mestizos de la región de Lima. Estos son resultados aún preliminares. Estamos haciendo marcadores de ancestría que nos puedan ayudar a determinar claramente esta aproximación que hemos hecho. Así es que hay mucho aún que trabajar, pero sí nos llama mucho ya la atención. La siguiente, por favor. Ataxia 2, que les he comentado, es la segunda ataxia más frecuente de las dominantes, pues nos permite justamente, igual se hizo un trabajo tanto en población normal como en personas con ataxia, identificando casos muy inusuales como este heredograma que tenemos acá, como un muy pequeñito, con una forma muy expandida de la enfermedad, que como Milana nos comentaba, cursó con gran discapacidad intelectual, epilepsia, regresión del desarrollo, y este angelito lamentablemente nos dejó. Lo comento porque fue no diagnosticado inclusive por nuestros amigos de Brasil, precisamente por el tamaño grande que tienen las expansiones en niños pequeños. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en la interpretación de estos resultados. Aquí hay que agradecer el trabajo que se hizo por Eric Figueroa, también de esta escuela, que actualmente está haciendo su posgrado en Cayetano Heredia. La siguiente, por favor. La ataxia 3, que es la ataxia o enfermedad de Machado-Joseph, la más frecuente a nivel mundial, pues nosotros queríamos saber qué pasa con ataxia 3 en nuestro país, y este estudio ha sido publicado apenas el año pasado, y hemos encontrado pocos casos, y por cada caso hicimos un análisis y una expansión de los heredogramas, y hemos logrado identificar un origen, al menos por historia y relato de las familias, de ancestros afectados que probable y en la gran mayoría de casos no correspondían a cuadros peruanos. Entonces hay una fuerte sospecha de que esta enfermedad no necesariamente sea propia de nuestro país, sino que los pocos casos que hay, que son pocos en realidad, hayan sido, pues, como quien dice, importados, ¿no? Es importante también tener en cuenta la frecuencia de alelos normales altos. Hay una teoría que todavía
aunque ya está cuestionada en algunos aspectos, en otras enfermedades todavía se mantiene de que los alelos normales altos podrían ser una suerte de reservorio para estas enfermedades. Entonces aquí Leslie, que también es egresada de esta escuela y trabaja ahora en el IEN, Instituto Nacional de Salud, es la que colaboró con nosotros y se graduó con este trabajo. La siguiente, por favor. Pasando a las ataxias recesivas, hay una gran cantidad de ellas. Ya les había comentado que lo primero en ataxias recesivas es descartar la enfermedad de Friedreich, y luego, dependiendo de la edad de inicio, con un punto de corte en 10 años, podemos pensar en otras causas, siendo ataxia telangiectasia una de las más frecuentes en el grupo más temprano, y las ataxias con apraxia oculomotora en el grupo un poco más tardío. La siguiente, por favor. Pues no había mucha información hasta hace unos años, y gracias a un trabajo que ya tenemos en colaboración con varios centros de neurogenética en Latinoamérica, ya podemos por lo menos dar una idea de cómo se está comportando la distribución de las ataxias recesivas en Latinoamérica. Y como ustedes pueden ver, el grueso corresponde a ataxia de Friedreich, y tenemos otras enfermedades. Aquí tienen ataxia telangiectasia, y aquí tenemos a las ataxias con apraxia oculomotora. Es importante, esta información ha sido publicada apenas el año pasado, y es información que hemos provisto 11 centros dedicados a ataxia de toda Sudamérica. La siguiente, por favor. Y dentro de las ataxias recesivas, parte del trabajo que estamos haciendo justamente se concentra en esto, porque lo que más ha crecido en diagnósticos han sido las ataxias recesivas. Y las ataxias recesivas, quiero empezar con la ataxia telangiectasia. Este año hemos publicado una revisión sistemática justamente para ver cuántos casos tenemos publicados en Perú, y aquí hago una llamada de alerta, porque hay muy pocos casos que están publicados en el Perú. Eso no significa que estos son los casos que tenemos en el Perú, estoy seguro que tenemos muchísimos más. Lo que pasa es que no los publicamos. Entonces, tanto a Milán, a la doctora María Luisa, a los demás centros que trabajamos en ataxia, pues probablemente, o en enfermedades raras, debemos de tratar de publicar para poder tener una idea más cercana de la realidad en nuestro país. Esta es una dama que tiene ataxia telangiectasia diagnosticada en nuestro centro, y lo importante en ataxia telangiectasia, más allá del diagnóstico, que ya de por sí es un gran valor, las personas que sean heterocigotas para esta variante, incluyendo padres, hermanos, tienen riesgo alto de malignidad, de desarrollar cáncer, y entonces necesitan un consejo genético, una asesoría genética adecuada. Es importante tener eso en cuenta. Vamos a ir al otro extremo para hablar de ataxia de Friedreich. También hemos logrado hacer una revisión sistemática justamente para eso. Los casos que están diagnosticados de Friedreich o publicados son solamente los que tenemos en ciencias neurológicas. Sin embargo, debe haber muchos más, y si es que no hay tantos como esperábamos, otra vez hay una parte de la epidemiología de las ataxias recesivas en el Perú que debemos conocer. La ataxia con apraxia oculomotora, este caso lo diagnosticamos a través de un nuevo programa que tenemos en convenio con Illumina en nuestro centro, que nos habla de una persona que tuvo que esperar 35 años para que logremos su diagnóstico. Imagínense. Doctor Conejo Olivas, tiene 3 minutos. Gracias. La siguiente, por favor. Quiero comentarles que en los últimos 3 años a nivel mundial se ha dado una revolución en diagnósticos nuevos de ataxias, y una de las ataxias recesivas que fue descubierta hace apenas 2 años, 2 años y medio, fue este síndrome que se llama CANVAS, ¿no? Que tiene una forma muy particular de ataxia que acompaña a un problema vestibular con neuropatía, generalmente en personas de edad adulta con un patrón recesivo. No hay descripciones de esta ataxia en nuestro país, sin embargo ya nosotros hemos identificado 4 casos, y estamos trabajando con los investigadores, con Andrea Cortés del Reino Unido, justamente para poder confirmar genéticamente estos casos y poder mejorar la visión de nuestra epidemiología genética de ataxias en el país. La siguiente, por favor. Y este es un ejemplo también nuevo de una nueva ataxia, ya no es recesiva sino dominante,
acaba de ser acuñada como la ataxia número 23B en este gen, y precisamente se están empezando a hacer estudios en todas las poblaciones del mundo. Hemos tenido la suerte de trabajar directamente con David Pellerín, que es uno de los autores de uno de los 2 grupos que publicaron esta nueva ataxia, y junto a Ana Saldarriaga, esperamos que se gradúe brillantemente de esta escuela también, porque nos va a decir en la tesis de Ana cuántos casos de esta nueva ataxia tenemos en nuestro país, basado en una corte de 166 muestras que tenemos de ataxias conectadas en los últimos 15 años en nuestro centro. La siguiente, por favor. Comentarles también que el Centro de Investigación Básica en Neurogenética acaba de tener un reconocimiento internacional y somos ahora Centro de Excelencia para la Atención de Ataxias, uno de los 4 internacionales que se tienen reconocidos por la National Ataxia Foundation, lo cual, más allá de la alegría, nos da una gran responsabilidad, porque somos los responsables ahora de dar la información epidemiológica internacional para las ataxias. Así que les pido colaboración a todos los centros en el tema para poder avanzar con ello. La siguiente, por favor. Solamente concluir agradeciendo el trabajo de todos los que trabajan en el Centro de Investigación Básica en Neurogenética, y recordar esto. Creo que eso condice mucho de lo que hacemos todos los que trabajamos en genética. En nuestro caso tenemos un lema: una familia al servicio de otras familias. Muchas gracias por vuestra atención.